Hola, buenos días. Vamos a continuar con estos fármacos agonistas adrenérgicos simpático-miméticos. Recordemos que las fibras simpáticas postganglionares son adrenérgicas. Estos fármacos actúan entonces en estos receptores adrenérgicos alfa y beta. Vamos a continuar con los usos clínicos de la clonidina. Ya vimos que principalmente se utiliza como hipotensor en casos de pacientes con hipertensión arterial. Esta clonidina actúa en receptores alfa-2 a nivel central principalmente. Hay una reducción de las eferencias de este sistema simpático, por lo tanto, pues disminuye la resistencia periférica, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial para que la sangre pueda fluir fácilmente. Otro uso en el caso de diarrea en pacientes diabéticos. La diarrea puede ser ocasionada en este tipo de pacientes, en pacientes diabéticos, pues por muchos factores, puede ser multifactorial. Estos pacientes diabéticos pueden tener problemas neuropáticos, enfermedad celíaca, colitis. Entonces, esto puede contribuir a la aparición de diarrea. En el caso de que haya un aumento o crecimiento de bacterias en el intestino, también muy común el uso de metformina, que también provoca diarrea en estos pacientes. Entonces puede ser por muchas causas. Entonces es importante conocer en ellos los medicamentos que toman estos pacientes, su dieta, los factores dietarios es muy importante, porque pues hay factores que pueden aumentar esta condición, que exacerban el cuadro de diarrea. Entonces, en la medida de lo posible, hay que conocer todos estos factores, pues para retirar, suspender este factor que está ocasionando o exacerbando este cuadro. Entonces, hay un conjunto de medidas a tomar en cuenta, inclusive otros fármacos también a tomar en cuenta, antes de emplear clonidina para tratar la diarrea en diabéticos. Pero bueno, se puede usar en pacientes que no responden a otras medidas. Entonces se puede emplear esta clonidina. Puede actuar iniciando este conjunto de estímulos adrenérgicos que mejoren o faciliten el tránsito intestinal y así, bueno, mejorar esta absorción de electrolitos en el intestino, principalmente la reabsorción de agua, ¿no?, que se da en este nivel. También disminuye la secreción de bicarbonato. Pero bueno, todo lo anterior sin olvidar que tiene efectos hipotensores, ¿ok? Bueno, en el tratamiento también de algunas farmacodependencias se puede utilizar esta clonidina. Los pacientes que tratan de dejar una droga pueden desarrollar síndrome de abstinencia y algunos de sus síntomas como hipertensión, taquicardia, pues pueden ayudar a paliar estos síntomas de síndrome de abstinencia en pacientes farmacodependientes. Como coadyuvante en anestesia general, disminuye la necesidad del anestésico, aumenta la estabilidad hemodinámica, produce efectos de sedación, ansiolisis preoperatoria, desecación de secreciones y analgesia. Todos estos efectos se presentan si la clonidina se administra vía intratecal. Ya estamos viendo que es un coadyuvante en el caso de anestésicos generales. Esto, bueno, pues porque se ha estudiado, hay estudios que comprueban, como hasta el día de hoy sabemos, que existe esta vía descendente noradrenérgica que se encarga de
de la transmisión nociceptiva. Entonces, a que este nivel se encuentran receptores específicos, noradrenérgicos o adrenérgicos, en el asta posterior de la médula espinal específicamente. Entonces, de este modo puede ayudar también. Entonces, produce una sedación bastante importante para contribuir a este proceso. Como coadyuvante en la menopausia, disminuye los famosos bochornos. O bueno, también ayudan otros síntomas también de menopausia, por ejemplo, dolores de cabeza provocados por migraña, debido a que dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. En el diagnóstico del feocromocitoma, aquí nos aporta una información. En el caso de hipertensión primaria, esta clonidina disminuye la concentración plasmática de norepinefrina. Pero ¿qué sucede en el feocromocitoma? No sucede esta disminución. En condiciones normales, tenemos que la clonidina suprime la secreción de catecolaminas. Pero en presencia de este tumor que me está constantemente secretando catecolaminas, pues las concentraciones son muy elevadas. No van a disminuir, esta concentración elevada va a persistir aún administrando la clonidina. Entonces, así como ayuda a su diagnóstico. Ahora, bueno, también un poquito menos empleado, pero también se ha dado el caso en casos de hipotensión ortostática por activación de receptores alfa-2 posinápticos en vasos sanguíneos. Es poco efectivo, es un poquito de poca utilidad en este punto, pero bueno, se ha reportado también en la literatura. Otros usos también quizá menos importantes, pero se ha dado también en casos de hiperhidrosis, no solo clonidina, sino otros fármacos también pudieran ser anticolinérgicos en este caso, como coadyuvante en el síndrome de hiperactividad, en el síndrome de Tourette. Pues este no tiene cura, pero pues puede haber mejoría en los síntomas dependiendo del nivel de este síndrome. Manía, psicosis, neuralgia posherpética, que es una complicación frecuente que resulta por herpes zóster, afecta a las fibras nerviosas, esta neuralgia posherpética. Nefrotoxicidad presente con ciclosporina, también puede ser un uso de esta clonidina. Ok, ¿y cuáles son esos efectos que no queremos, pero pues puede darse los efectos adversos? Sedostomía y sedación, un 50% es su principal efecto adverso. Las glándulas salivales muestran gran sensibilidad a los fármacos anticolinérgicos, pero también aparecen con el uso de simpaticomiméticos, antidepresivos, ansiolíticos, antiarrítmicos, etc. Disfunción sexual, menos frecuente, pero también es uno de sus efectos adversos. La estimulación de estos receptores desvía el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos y, bueno, por lo consiguiente, produce flacidez y una disfunción eréctil. Bradicardia, esto pues según las dosis que se administren. Dermatitis de contacto, síndrome de abstinencia, otros efectos adversos de clonidina. Bueno, entonces vamos a pasar a ver este fármaco que representa, vamos a decirlo así, a los agonistas beta 1, la dobutamina o Dobutrex. Bueno, esta dobutamina es sintético, es análoga a la dopamina, si hablamos de estructura. Estructuralmente hablando es análoga de la dopamina, pero no se une a receptores dopaminérgicos, sino a estos receptores adrenérgicos.
fármacos, específicamente beta 1, es cardioselectiva, es un agonista beta 1. Esta selectividad es relativa en ocasiones, hablando de no solo de dobutamina, sino de todos los fármacos. Cuando hablamos de selectividad, hay que tomar en cuenta que muchas veces esta selectividad depende de dosis, porque en dosis terapéuticas puede ser selectivo, pero sí se ha comprobado que en algunos fármacos si se aumenta esta dosis, pues puede dejar de actuar en un solo receptor, sino empezar a actuar en otros receptores. Produce efectos inotrópicos positivos, acuérdense que inotropismo, fuerza, entonces aumenta la contractilidad cardíaca. También produce cronotropismo positivo, aquí estamos hablando de frecuencia, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Intensifica el automatismo del nodo sinusal, de este nodo llamado también marcapasos natural, marcapasos cardíaco, el nodo sinoauricular. Entonces estas células, como bien sabemos, de este nodo, generan esta estimulación eléctrica que es responsable de la frecuencia cardíaca. Entonces esto va ligado con este inotropismo, con este cronotropismo positivo. Entonces aumentan la frecuencia cardíaca. Las resistencias periféricas no se alteran. La dobutamina reduce la presión del llenado ventricular, por lo tanto, facilita la conducción del nódulo atrioventricular. Entonces, esta dobutamina está indicada en esos pacientes que necesitan un soporte inotrópico. Ejemplos para el tratamiento con estados de hipoperfusión, en los que tienen un gasto cardíaco insuficiente, no es suficiente para satisfacer todas sus demandas circulatorias. Hablando de su farmacocinética, esta dobutamina, debido a que la vida media de este fármaco es súper cortita, tenemos apenas casi 2 minutos de vida media, bueno, pues su forma farmacéutica es en concentrado para solución, concentrado para perfusión. El clorhidrato de dobutamina, que es como se presenta, debe ser administrado entonces por infusión intravenosa continua, por vía parenteral. Su acción es rápida, alcanza su máxima concentración en plasma en menos de 10 minutos. Y hablando de su eliminación, principalmente por el riñón, en orina, los productos de excreción principalmente de esta clonidina son de dobutamina, conjugados de dobutamina y 3-O-metildobutamina. Son sus principales, su principal excreción son estas moléculas, estas sustancias. La dobutamina conjugada y 3-O-metildobutamina, principalmente. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son esos usos clínicos de dobutamina. Bueno, tratamiento a corto plazo de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca se puede deber a una lesión orgánica o una cirugía cardíaca. Entonces estamos hablando de corto plazo. Latencia breve, no requiere de una dosis de carga. Sabemos que la dosis de carga es nos referimos a una dosis inicial mayor a las dosis posteriores que se le van a administrar a un paciente. Entonces, esta dosis de carga en medicamentos que necesitan esta dosis mayor inicial de carga, bueno, se utiliza para que el efecto o
el efecto, la contracción, la concentración, perdón, en plasma se alcance de forma un poquito más rápida. Entonces, debido, como ya dijimos, que esa concentración la alcanza en menos de 10 minutos, bueno, pues no requiere de esta dosis inicial, de esta dosis de carga un poco mayor. Sus principales efectos adversos, bueno, pues aumenta la frecuencia cardíaca, ya dijimos, y la presión arterial. Entonces hay que cuidar mucho la dosis en pacientes. Entonces recomendablemente no emplear en aquellos pacientes que tengan antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de fibrilación auricular, también de preferencia es mejor no emplearlo. En los que se emplea también es muy importante cuidar esta dosis. Ya tenemos que su administración es por vía parenteral, entonces hay que tener mucho cuidado también. Puede incrementar el riesgo del infarto de miocardio en pacientes con estos factores, ¿no? Ahora, hablamos de agonista beta-1 selectivo con dobutamina. Ahora, el salbutamol, aquí estamos hablando de agonista beta-2, ¿ok? Entonces, provoca la activación de isoceptores beta-2 en músculo liso de bronquios principalmente. Ya tenemos dónde se ubica este receptor, este isoceptor. Entonces, a nivel bronquial, relaja la musculatura lisa de bronquios y, por lo tanto, va a haber una disminución en la resistencia de estas vías respiratorias. También inhibe la liberación de sustancias denominadas espasmógenos o inflamatorios, sustancias mediadores de inflamación, como leucotrienos e histamina a nivel de mastocitos. Inhibe o suprime estas descargas de leucotrienos y de histaminas de los mastocitos. El albuterol, bueno, es parecido en propiedades farmacológicas y en indicaciones a la terbutalina. Esta también es un fármaco, también del grupo de los agonistas de los receptores beta-2 y también tiene acciones broncodilatadoras, son muy similares. La vía de administración, bueno, pues puede ser por vía parenteral, oral o inhalatoria. Este grupo de agonistas beta-2 son los más utilizados para tratar broncoespasmos, en situaciones de broncoespasmo. Su tiempo de acción es relativamente larga, 6 horas o más aproximadamente. Bueno, y los efectos adversos, los efectos no deseados de este grupo de fármacos agonistas beta-2, principalmente estos que están acá. Temblor involuntario, obviamente, del músculo estriado. Este va disminuyendo con el tiempo de tratamiento con este tipo de fármacos. Hay inquietud, aprensión, ansiedad, puede haber taquicardia, entonces aquí hay que tener cuidado con la administración, en caso de que sea por vía intravenosa, por vía parenteral también debe de administrarse de forma lenta y diluido este fármaco. Hay que tener cuidado entonces con pacientes con insuficiencia coronaria o aquellos que presenten arritmias cardíacas. También otros efectos, pues puede haber dolor de cabeza, náuseas, vómitos, entre otros. Clenbuterol, bueno, lo incluimos aquí porque también puede actuar a nivel de beta-2,
pero este clenbuterol no es selectivo de beta 2, puede también actuar en beta 1, inclusive en receptores de alfa. Está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias también, como para ayudar también por ser broncodilatador. Entonces, este agonista, que digamos que no es selectivo, puede actuar en interactuar con estos receptores beta 1 en corazón, en beta 2, en músculo liso de bronquios, músculo esquelético, beta 3 también, localizados también en músculo esquelético, en tejido graso, ¿ok? Bueno, mejora el vigor muscular. Este clenbuterol disminuye la grasa corporal, tiene efectos anabólicos. Entonces, disminuye la grasa corporal, es lipolítico, se le puede llamar también. Aumenta un 20% el depósito de proteínas en músculo estriado. Entonces, es por estas propiedades, por estos efectos, que principalmente, bueno, no principalmente, pero sí es muy común, muy escuchado en personas dedicadas al físico-constructivismo, utilizado este clenbuterol porque tiene efectos significativos en músculo estriado. Ahorita vamos a ver cuáles son esos cambios en el músculo. Bueno, como ya mencionamos, es un broncodilatador, se utiliza como muy mucolítico, fisiológico. Tiene a nivel de útero un efecto relajante. Efecto cardiovascular es mínimo, sí se une a estos receptores, pero su efecto es mínimo. Se une principalmente a beta 2, no altera la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Tiene acción también antialérgica. En procesos alérgicos también se puede utilizar este clenbuterol. En su respuesta lipolítica, bueno, ya teníamos que disminuye el porcentaje de grasa intraabdominal, subcutánea en el abdomen, subcutánea en extremidades y también la grasa glútea. Bueno, vamos, ¿qué modificaciones lleva o qué modificaciones realiza el músculo estriado? Bueno, hay hipertrofia de las fibras de músculo, no hiperplasia, hipertrofia de las fibras musculares. Se intercambian estas fibras fibras tipo 2, llamadas de contracción rápida, están mayormente presentes, es decir, desplaza o cambia estas fibras tipo 1 de contracción lenta por estas de tipo 2, que es de contracción rápida. Aumenta su capacidad glucolítica del músculo. Entonces, aquí tenemos esto, es importante porque la vía glucolítica es una de las vías metabólicas importantes en el cuerpo. Implica una secuencia de reacciones enzimáticas que van a degradar a la glucosa y la van a convertir en energía, en forma de NADH, en forma de adenosíntrifosfato. Entonces, este es importante porque aumenta esta capacidad glucolítica en el músculo. Incrementa también notablemente, como ya mencionamos, aproximadamente un 20% la potencia del músculo estriado. Esto es en un tratamiento relativamente corto, ¿no? De 2 a 3 semanas incrementa esta fuerza del músculo estriado. Bueno, hablando de farmacocinética, este clenbuterol tiene una absorción rápida, casi su biodisponibilidad del 100%. Su concentración a nivel plasmático mayor, la concentración máxima se alcanza aproximadamente a las 2 horas y fíjense, esto tiene una vida media de 36 horas, solo para eliminar la mitad de la dosis. Eliminación bifásica, ¿ves? Por esto tenemos
una vida media de 36 horas. Entonces, esta eliminación se lleva a cabo en dos fases, una fase de eliminación corta, un tiempo corto de eliminación, y una segunda fase de eliminación que es larga, prolongada. ¿En qué pacientes está contraindicado? Bueno, en aquellos que tienen estenosis aórtica subvalvular, que padecen o que han padecido tirotoxicosis, hipertensión, en caso de embarazo también está totalmente contraindicado este cremotero. Ok, ahora vamos a hablar de las anfetaminas. Entonces, estas son agonistas adrenérgicos de acción indirecta. La anfetamina es un agonista indirecto de los receptores presinápticos para noradrenalina y también pudiera ser en algunos casos o en menor proporción, pero también para dopamina también. Su nombre, como se denomina en literaturas, fenilisopropilamina beta-racémica o beta-fenilisopropilamina racémica, así se le denomina, que realiza esta anfetamina, potencia los efectos de norepinefrina endógena, ¿ok? Endógena. Pero no actúa directamente en estos receptores postsinápticos, ¿ok? Sino presinápticos, como ya habíamos mencionado, receptores presinápticos principalmente. Ok, estas anfetaminas pueden estimular receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, inclusive se cree que serotoninérgicos también. Entonces, es un agonista alfa, principalmente actúa en músculo liso de vasos sanguíneos. Puede estimular también a los receptores beta en corazón. Tiene actividad dopaminérgica, esto ya se los acabo de mencionar, no solo de dopamina, sino también de serotonina puede ser. Incrementa la liberación de catecolaminas. Se lleva a cabo esta liberación de catecolaminas almacenadas en sus vesículas, que son responsables de sus acciones periféricas. Esto ya lo vieron en la primera clase con el doctor. Y drogas anorexígenas, estas, ¿por qué entran aquí? Bueno, pues porque son derivadas, estructuralmente hablando, de esta anfetamina que acabamos de ver. Incluyen este grupo de fármacos, estos medicamentos que vemos acá. ¿Por qué se les denomina anorexígenas? Bueno, están empleadas en el tratamiento de pacientes con obesidad de grado moderado a severo. Entonces, un paciente con un ligero incremento de su masa corporal o con un índice de masa corporal de 28, pues no es recomendable utilizarlo. Generalmente se dan aquellos pacientes que ya presentan obesidad mórbida o inclusive pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, en aquellos en los que esta obesidad se asocia a diabetes, bulimia nerviosa, hipertensión arterial sistémica, se puede indicar alguno de estos fármacos para ayudar a disminuir este índice de masa corporal, a ayudar en el tratamiento de esta obesidad. Entonces, esto es importante, ayuda solamente, es un tratamiento complementario, que es importante en este nivel de pacientes que van a utilizar estos fármacos, psicoterapia y su plan de alimentación, su régimen dietético. Y es importante hacer hincapié en esto también, ¿por qué? Porque también como médicos no somos nutriólogos, pero pues tenemos esta labor también de convencimiento al explicarle al paciente
que no va a resultar o no es necesario, no va a ser eficaz el tratamiento con este tipo de fármacos si no hay un cambio en su mentalidad. Si este régimen o este plan de alimentación o este estilo de vida dietético se sigue con este pensamiento de dieta, sabemos que esta palabra es correctamente utilizada, ¿no? Si es una dieta alta en grasas, si es una dieta baja en grasas, rica en vitaminas, etc. Pero el paciente escucha dieta y sabemos que para ellos es un régimen o un plan un plan de su alimentación que tiene vigencia, que únicamente es por un determinado periodo de tiempo para alcanzar un objetivo. Su objetivo es disminuir peso. Pero nosotros debemos, en la medida de lo posible, tratar de cambiar ese chip, esa mentalidad, ¿no? Mejor que el paciente tenga una visión de un plan alimenticio sostenible, no restrictivo, sino educativo principalmente, saber qué qué alimentos convienen más que otros. Y así, pues, este tratamiento será más efectivo y permanecerá a largo plazo. Este tratamiento se utiliza en un periodo de 4 a 6 meses y máximo hasta 12 meses. Algunos sugieren que es mejor un tratamiento intermitente, precisamente para evitar lo que ya veníamos comentando anteriormente, síndrome de rebote, por el uso de estos fármacos y que aparezca un nivel de obesidad inclusive mayor al que se tenía antes de iniciar el tratamiento con anorexígenos. Okay, bueno, ahorita vamos a hablar de este isoproterenol o su nombre comercial, Isuprel. Bueno, es un fármaco no selectivo, igual que el anterior. Su unión a receptores alfa es casi nula, por lo que tiene efectos potentes en estos receptores beta. Se une de igual forma a los tres subtipos de receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Este isoproterenol está catalogado como catecolamina, pero de origen sintético, obviamente. Al igual que la dobutamina, dopexamina, son fármacos denominados como catecolaminas de origen sintético. Sus efectos, bueno, tiene efectos inotrópicos, cronotrópicos, dromotrópicos y pasmotrópicos. Acuérdense que aquí estamos hablando de fuerza, de frecuencia, de conductividad y de excitabilidad, ¿ok? Aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto también el consumo de energía, de oxígeno, perdón. Sus efectos, bueno, aumenta la presión sistólica por el efecto en los beta 1 cardíacos, disminuye la presión arterial diastólica, esto por actuar en los receptores beta 2 a nivel vascular. Y relajación de músculo liso bronquial. Recuérdense que los receptores beta 2, músculo liso, relaja, ¿no? Y también tiene propiedades broncodilatadoras, este isoproterenol. Efectos: relajación del músculo uterino, hiperglicemia por beta 2, pero aumenta también la secreción de insulina por estos mismos receptores beta 2. Aumenta ácidos grasos y tiene efecto calorigénico. Los efectos adversos, los efectos no esperados, los pacientes pueden presentar disritmias cardíacas, crisis de angor pectoris, palpitaciones, cefalea, mareo, temblor, diaforesis. Estos son algunos de los efectos los más comunes que pueden presentarse por este uso de isoproterenol.
Usos: bloqueo auriculoventricular, sus usos clínicos. Síndrome de Stokes-Adams, taquicardia ventricular polimorfa, broncoespasmo, en casos de asma bronquial también, broncoespasmo no bronquial, como ya dijimos, tiene efecto broncodilatador. En el caso de diversas formas de shock y amenaza de aborto. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que relaja el útero, el músculo uterino. Contraindicaciones: bueno, está contraindicado en disritmias cardíacas que ya existían, en angor pectoris, hipertensión arterial e hipotiroidismo. Ok, así que vamos a dejar esta presentación.